queremos saber, comenzando, quién es usted, de dónde usted viene, cómo tú conociste a Cristo, cómo tú tuviste un encuentro con Cristo. Testifícanos la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, doy gracias primeramente a esta oportunidad de estar aquí otro día más, compartir con ustedes. Amén. Siempre me encanta compartir con mis hermanos y mis hermanas, una bendición grande. Um, el Señor ha sido tremendamente conmigo, tanto con mi vida, con mi familia, pero estoy aquí por su misericordia. Estoy aquí parado porque Él ha hecho una promesa y el Señor no es un Dios que miente. Aleluya. ¿Podrá yo estar más adelante ya pastoreando ya? Sí, lo podía hacer, pero el Señor me dice, lo tengo para ti ya, pero es por el yo mismo. Pero doy gracias a Dios que estoy aquí en este día, compartiendo con ustedes. Y mi vida sí ha sido una vida complicada. Ha sido una vida muy difícil, pero el Señor siempre me ha guardado y me ha cuidado a mí, por mis padres, mis hijos y mi esposa, que le doy gracias a Dios por ella. Amén. Y estoy aquí en este día porque el Señor me ha hablado a mí muchas veces. Yo nací en el Bronx y vivo en el Bronx todavía. Amén. Y el Señor, me recuerdo yo que el Señor llamó a mi padre primeramente. El Señor lo llamó a él en una vigilia en el 1981. Wow, estaba joven. Sí. Estaba en una campaña, una campaña estaba él de Gigi Ávila. Fuego. Yo me acuerdo de Sí. Gigi Ávila, esa Sí. campaña que daba. Sí, él la daba en la 156, Tercera Avenida. Ahí mismo la daba en la esquina, la daba ahí a donde ahora mismo hay un Foreman Mills, ahora mismo una tienda, pero antes Wow. eso era lo ponían ahí, Gigi Ávila estaba ahí, predicaba. Wow. Y el padre mío, una persona que, como se dice el hispano, le daba el codo mucho. Era alcohólico casi ya él y Ok. él llegó y él tenía sabiduría o tenía entendimiento de la palabra del Señor, porque creciendo el oído de la palabra del Señor en Puerto Rico, él, y cuando vino aquí para los Estados Unidos, él cayó en la vida, la vida del alcohol. Y el Señor fue un día, él fue a la campaña y el Señor tocó su corazón y él vino a sus caminos. Amén. Pero no era siempre, antes de llegar él ahí, voy a decir mi testimonio y hablarle a ustedes algo, muchas cosas que mucha gente no sabe de mí. Come on, testify. Yo soy el mayor de mi casa, somos 3 en total. Y antes de mi padre llegar a los caminos del Señor, yo vi muchas cosas en mi casa, bien difíciles. Pasé yo por mucha violencia doméstica en mi casa. Viendo a mi padre, antes de llegar a los caminos del Señor, golpeaba a mi madre bien, la golpeaba muy difícil, algo bien difícil la golpeaba a ella. Wow. Y yo viendo eso, creciendo y no pudiendo hacer nada, muchas veces me sentía yo como, ¿cómo se dice? Exactamente, incapaz. No podía, en el inglés lo sé mejor, pero en el español no podía. Pero viendo eso creciendo así y no pudiendo hacer nada, siempre me sentía yo como si inferior en ese sentido. Mi hermano pequeño que me persigue a mi hermano David, David. y él más pequeño, yo siempre lo quería proteger a él. Y quería proteger a mi madre, pero no podía. Pero ella siempre fue fiel porque mi padre, mi madre, mi mamá, cuando conoció a mi papá, ella se casó con él a los 16 años. Wow. So fue bien jovencita ella. Sí. Y mi padre tenía 21 años. So él, pude yo entender más después en la vida que lo que pasó él en su vida en Puerto Rico no fue algo fácil para él. En total eran 16 hermanos y hermanas en su casa allá. Y él, el padre mío, tremenda persona, tremendo hombre de Dios, nunca supo enseñarle el amor a sus hijos. El amor que enseñaba él a nosotros era que él pagaba la renta, ponía comida en la mesa para nosotros, teníamos ropa en nuestro cuerpo, pero más de eso no era ese amor hacia del padre a hijo, hijo a padre. No, me faltaba ese calor del amor de mi padre creciendo.
y lo encontraba yo con mi madre, porque mi madre nació allá, pero vino aquí a una edad temprana, ella en su vida. Okay. Y lo que yo no he encontrado con mi padre, ese amor, sí lo he encontrado con mi abuelo. El abuelo mío fue mi mejor amigo. Era un hombre bien callado, un hombre preparado, ¿sabe? Escolar, y fue un veterano también del ejército él. Y fue un hombre tremenda persona él, y siempre él nunca supo, maybe si supo algo, que algo estaba pasando en la casa, pero nunca nos enseñó o me enseñó a mí que él supo algo. Pero ese fue el tiempo, sí, que yo crecí, vi muchas cosas. Y a donde vivía yo vivía en la 156 Cortland, en los proyectos ahí mismo. Candela. Bien candela. So, nosotros, viendo lo que yo vi allá, lo que yo estaba alrededor, lo que estaba alrededor mío era gente que vivía en el edificio donde yo vivía. Y para mí, lo que yo vi en ese lugar y lo que vi en la calle, para mí era normal, porque eso es lo que yo reconocía solamente. Fuera de esa área, era para mí salir, vamos a ir a la Tercera Avenida, 149. Eso para mí era una gira bien buena para mí, porque me encanta. Ahí que yo iba y para mi casa. Más de eso no salía para ningún lado, no iba para la ciudad, no iba para otro condado, no iba porque no sabía, y también no vi a fondo muchas veces. Eso me quedaba ahí y me pasaba jugando con mi hermano David en los parques, jugando baloncesto, jugando pelota. Y muchas veces vi la droga vendida ahí. Vi mucha gente que las mataron enfrente de nosotros. Wow. Me recuerdo una vez yo que estaba jugando en el parque, enfrente del parque estaba yo así, y yo con mis amigos que estaba yo en el parque, entré en el edificio que estaba enfrente del parque, y estando así en el lobby del parque, del edificio, vi a un hombre corriendo afuera y el otro estaba atrás de él, y el hombre tirándole tiro. Le estaba dando tiro al hombre así, por la misericordia de Dios. Estaba yo como estoy aquí, como está el pastor Gabriel. Wow. Y las balas me pasaban hacia el lado de Dios mí. mío. Y el Señor me guardó ahí. Dios mío. Y el Señor siempre por su misericordia me guardó ahí. Y no era la primera vez que yo vi eso, porque muchas veces cuando estaba en el parque, como dije yo, en esa era una área bien pobre. Una área donde solamente se vendía droga, y estamos en los 80 y en los 90, creciendo en esa era de tiempo así. Eso es lo que era. El crack era demasiado, estaba eso Estaba fuerte la droga. sí, estaba bien fuerte. Pero por todo eso el Señor me guardó y nos cuidó a nosotros, porque Amén. el Señor fue y llamó a mi padre. Y cuando el Señor llamó a mi padre, no fue algo que él oyó la palabra, no. Él escuchó la palabra del Señor y aceptó el llamado del Señor. Y por ejemplo de mi padre, es que yo pude aprender a poder estudiar la palabra. Come on. Porque mi padre fue un hombre, y es un hombre todavía, gracias a Dios por él, Amén. Aleluya. que escudriñaba la palabra. No la leía, la escudriñaba. Y es una diferencia grande. Come on, speak about it. Porque mucha gente le encantan leer la Biblia, leen un versículo, leen unos cuantos salmos, leí la palabra por este día, ponen la Biblia para el lado y siguen a su día. Wow, come on, speak about Pero la diferencia es que uno escudriña la palabra, uno le permite al Señor que el Señor te hable por su palabra. Come on. Uno busca en la palabra del Señor y el Señor te dirige y te ayuda. Y algo que le doy gracias a la hermana Yes Marie, porque dijo algo y me confirmó el mensaje que el Señor me está dando. Aleluya. Y el escuchar. No el oír, el escuchar. Come on. La diferencia en el oír y la diferencia en el escuchar. Sabemos nosotros que en el escuchar, cuando uno escucha algo, uno pone totalmente atención a lo que se está diciendo. Aleluya. En el oír solamente puedo yo estar conversando con ustedes y hay un ruido atrás de mí. Si oigo el ruido, pues no le pongo la atención a lo que está pasando, porque estoy yo escuchando a lo que me está diciendo la persona enfrente de mí. Solo le doy la atención. Amén. El tema que el Señor me dio para un mensaje, estoy desarrollando el mensaje que el Señor me dio, es escuchar, obedecer, ajustar y esperar. Aleluya. 4 cosas que nosotros muchas veces es bien difícil. Pero lo primordial es que uno tiene que escuchar, porque uno no puede ser obediente al Señor si uno no lo escucha.
Come on. Porque uno solamente lo que hace cuando se pone a oír solamente, y cuando uno solamente oye la voz del Señor, uno deja mucho de lo que el Señor te pide que hace, y uno va y coge parte de lo que el Señor te dice, y lo que usted hace solamente es no terminar lo que Él le ha dicho, pero solamente, o no tomar lo que Él te ha dicho, solamente uno coger lo que uno quiere hacer y hacerlo. Y el Señor no quiere que le dé a uno mediocrity, o que le dé a uno ¿cómo se dice? La sobra. Eso mismo, gracias. Las obras, eso la Señor. El Señor quiere lo mejor de ti. Wow. Si Él lo hizo y te dio el ejemplo, yo soy ejemplo de eso porque estoy vivo todavía. Come on, amen, aleluya. Llamó a mi padre fue un hombre tremendo en el Señor. No fue un hombre perfecto, pero no voy a decirle porque el Señor cuando lo cambió, Él lo cambió y estoy vivo yo ahora mismo porque Él fue un hombre bien disciplinario con nosotros. Wow, amen. Por la disciplina de Él estoy yo vivo aquí todavía. Aleluya. Nunca llegué a la cárcel, gracias a Dios. Dios mío. Nunca hice droga, nunca, no. Estuve con amistades que sí lo hacían, pero siempre, gracias a Dios, que pude aprender a decir que no. Amen, amen. Nunca llegué a la cárcel, pero fui oficial en la cárcel y trabajé ahí en la cárcel por casi 5 años y no me gustó y el Señor me sacó de ahí. Dios mío. Pero Rikers Island. en Rikers Island trabajé yo, en Rikers Island. Trabajé en una cárcel, se llama AMKC. Wow. Trabajé ahí por la misericordia del Señor. Amen. Pero para dejarle, antes de llegar a ese punto, Amen. dejarle saber a ustedes como el Señor, mi padre y mi madre, que le doy gracias al Señor por mi madre, ella está con el Señor ahora. Amen. Ella partió con el Señor en el 2010, pero fue una mujer tremenda del Señor. Fue una profeta del Señor y el Señor le hablaba a ella como le hablo yo a usted en estos momentos. Aleluya. Ella oraba, el Señor la tocaba tremendamente y era una mujer que esto hace ya, o sea, 11 años que partió con el Señor ella, pero me hace mucha falta todavía, pero el ejemplo que ella nos dejó a nosotros de cómo buscarle al Señor siempre se queda conmigo. Y le he podido yo, de mi padre propio dos, porque ellos nos enseñaron a nosotros con una casa de oración, una casa de estudiar la palabra y una casa de ayunar en la manera que uno puede tener su casa parada, Amen. tener una fundación. Porque sin esos 3 elementos no hay fundación. Aleluya. Ellos nos enseñaron eso a nosotros. Y viendo eso en mi casa, fui yo bien desobediente. Porque creciendo en mi casa así, viendo que mi padre era un hombre de Dios y mi madre era una mujer de Dios, y yo lo que hacía yo que no hice droga, sí tomaba, pero estaba en pecado. Y yo era el que tiraba la piedra y escondía la mano. Dios mío. Yo creo que todos nosotros hacíamos eso. Sí. Come on. Yo me recuerdo que una vez estaba yo, para esas personas que están en los caminos del Señor muchos años, estaba yo en la sala, tenía un radio y estaba viendo el CD de René González. No, ni un CD, perdón, era un cassette. tape, el cassette. El Los cassette. antiguos. Estaba viendo el cassette de René González. Lo estaba viendo en la sala así, mi padre estaba en el cuarto orando. Y en mi casa me llama el Junior. Y el Señor va y mi mamá está orando y le dice, tráeme a Junior ahora mismo aquí a este cuarto. Quiero hablar con él. Wow. Y el Señor, mi padre viene, el Señor que habla contigo ahora mismo. Yo voy al cuarto y el Señor me dice por mi madre, así hablando por el Espíritu Santo, me dice, yo soy yo Jehová que te hablo. Me dijo así. Y me dijo, Satanás ha pedido tu alma. Pero yo, Come on, Aleluya. minister. me ha pedido tu alma porque él quiere llevar tu alma. Pero yo le dije que no. Come on. Aleluya. El Señor me dijo, así pasó esto, lo que pasó. El Señor me dio la historia. Wow. Yo estaba yendo a la escuela Dewey Clinton, que está en Moshulu Parkway, y estaba yo con una amistad que se llamaba Israel. Él estaba vendiendo droga al muchacho y él se robó un dinero. Y iban a buscarlo a él y el Señor me dice, lo iban a matar a él, pero te mataron a ti. Dios mío. Y cuando me dijo eso, yo lloraba y lloraba, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor dijo, pues yo soy Jehová y te voy a guardar y te voy a cuidar. Dios mío. Aleluya.
Y el Señor me guardó de eso en ese día, de 16 años, el Señor me guardó de eso. Wow. Y nunca me olvido de eso, porque eso fue que me tocó mi alma, pero me tocó el alma por una semana. Porque después de eso se me olvidó y regresé otra vez. Y seguí la vida así. Y no fue solamente a mí, pero a mis dos hermanos también el Señor los guardó de muerte a ellos. Vamos a ver un poquito más, 2 años adelante, y llegué yo a los 18 años, me fui de mi casa yo y tuve mi apartamento yo solo. Amen. Y sobre uno puede pensar, una persona de 18 años lo conocía en su casa y tener muchas fiestas y hacer cosas que un joven no debe hacer. Come on. Me recuerdo yo que a las 4 de la mañana, y fue la primera y la última vez que yo vi a mi padre llorar. Él vino a mi casa y me tocó la puerta y yo lo dejé entrar. Y dijo, papi, ¿por qué tú haces aquí? Él se puso a llorar. Él me dice, te van a matar, te van a matar. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué yo he hecho? Él me dice, el Señor te está advirtiendo, te van a matar. Yo vi tu cuerpo y te ponieron a ti en una basura y tú estabas cortado. Wow. Te cortaron en pies, te ponieron en la basura, pero el Señor te ha guardado. Y él llorando y llorando y llorando. Dice, Junior, por favor, llega a los caminos del Señor. Busca del Señor, por favor, me decía él. Y dije, ok, papi, está bien, no hay problema, está bien, papi, está bien. Pero seguí mi vida así. Y siempre teniendo temor del Señor, siempre sabiendo que el Señor venía pronto. Yo miraba hacia el cielo y yo sin conocimiento, tenía conocimiento de la palabra, pero no tenía el entendimiento totalmente de la palabra. Pero siempre tenía ese temor del Señor. Miraba al cielo y dije, Señor, si tú vienes en este momento, yo sé que voy a perder mi alma. Por favor, perdóname, Señor. Wow. Tenía ese temor en mi corazón. Pero después, unos cuantos años pasaron, yo fui y me casé con mi esposa. Amen. A los 21 años me casé. Y gracias a Dios estamos juntos todavía, gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Septiembre cumple 26 años que estamos casados. Aleluya. Amén. Y así no ha sido fácil para nosotros, no ha sido algo bien difícil. ¿Sabe? El matrimonio no es fácil, pero le doy gracias a Dios por una mujer sabia, una mujer paciente, una mujer buena. Amen. Porque todo lo que pasé yo en mi vida, muchas veces no tuve yo paz en mi corazón porque cargué todo eso. No tenía yo el saber cómo de hablar lo que tenía en mi corazón. Wow. Pasando cosas de mi niñez, pasé abuso sexual que me abusaron a mí de pequeño. Lo digo yo libremente porque el Señor me sanó de ese dolor. Amen. Aleluya. Come on. El hombre que me hizo, yo oro por él, que el Señor lo guarde y si está vivo, que el Señor tenga misericordia de él. Amen. Pero pasé por ese abuso, el abuso, porque también cuando mi padre, antes de llegar a los caminos del Señor, abusaba de mi madre físicamente, también a nosotros también nos daba, era a punto que cuando daba a nosotros era como abuso, child abuse. Yes. Pero no puedo poner con la culpa de solamente a él, porque éramos 3 muchachos en la casa y nosotros no éramos fácil. Éramos bien difíciles nosotros en la casa. Él nos dice a nosotros siempre. Pero crecí en una casa bien difícil así. Y como dije yo antes, el amor de mi padre siempre me faltaba y siempre me encontré yo que siempre quería hacer yo ciertas cosas para ganar su amor. Amen. Buscaba yo algo para hacer algo y que él estuviera contento conmigo. Pero muchas veces lo que encontraba yo era que me decía muchas veces que yo no voy a llegar a hacer nada. Amén. Lo que yo me decía él que tú no sirves para nada. Esto fue antes de convertirse. Sí. Y antes dije la verdad, después que se convirtió también, fue muchas cosas que pasé también, porque no un hombre perfecto. Amen. Muchas cosas pasé así, pero sí iba a poder aprender que lo que él pasó en su vida no fue fácil tampoco. Porque el padre, como él fue con nosotros, fue el padre con él. Y el hermano de él, que es mi tío, que falleció con el Señor, él falleció antes de fallecer, él era alcohólico él, pero mi madre pudo ganárselo para los caminos del Señor y él aceptó al Señor y partió con el Señor, el tío mío. Aleluya. Pero mi tío se llamaba Ángel Luis
era la persona que siempre, él dice hasta este día, mi padre, que él era el que recibía malos castigos en la casa. Wow. El padre de él era allá en Puerto Rico, no era muy diferente, ¿sabes? En los 60, los 50, 60, en los 70, era algo difícil, allá era diferente. Chancletazo. Sí. Y con lo que tenía en la mano le daba a él, a mi tío, así. Y él me recuerda muchas veces lo de mi tío, lo que pasó, lo que mi hermano David pasó también en mi casa. Wow. Porque David fue el que siempre empezó a... David era el que mi madre se pasaba mirando por la ventanilla que él llegara a la casa. Mi hermano David él no le sirve al Señor todavía. Tiene un ministerio tremendo, mi hermano, pero no le sirve al Señor y siempre oro por él para que el Señor lo guarde y lo cuide. Pero él, mi madre se pasaba mirando para que llegue a la casa, pero él fue el que vendió droga. Él fue el que se cargaba el arma de fuego en él siempre. Él fue el que buscaba la pelea afuera y después el que tenía que pelear era yo. ¿Cómo? Sí. Él era más grande, él mide 6'3". David es alto, mi hermano, y siempre él me pasaba yo en la calle peleando, siempre peleando muchas veces. Eso es lo que yo conocía solamente, jugar deporte y pelear. Pero después de eso el Señor nos salvó a nosotros y me salvó a mí, a mi padre, orando por mi hermano David, pero no fue una vida tan mala, ¿no? Porque no voy a decirlo, porque el Señor siempre suplió para nosotros. Amen. Y vino también mi padre, no fue un hombre perfecto, pero sí nos enseñó y nos instruyó a nosotros como tenemos que ser el hombre de Dios y poder buscar de la palabra del Señor. Y volviéndolo a él, como él lo escudriñaba la palabra, y cuando él no había en ese tiempo computadora, internet, no había nada de eso. Lo que se pasaba solamente, él estaba en la sala con la mesa ahí, los libros abiertos, diferentes libros. Tenía él la libreta de él ahí con su bolígrafo ahí, escribiendo mensajes, escribiendo y buscando, y después se pasaba él orando al Señor y siempre buscando del Señor. Eso yo aprendí de eso. Amen. Y la palabra nos enseña a nosotros, si uno instruye a sus hijos, ¿qué va a hacer? Los hijos a aprender de lo que el Padre le enseña. El Padre también me enseñó cómo hacer, porque nosotros no podemos decir que somos siervos del Señor Come on. si no tenemos una fundación de su palabra. Come on. Aleluya. Sin fundación de su palabra, ¿cómo podemos nosotros poder estar allá afuera, permitir que una persona venga hacia nosotros, nos traiga a nosotros un enredo, un embuste, Come on. y nosotros sin tener conocimiento tomar ese embuste como si era de verdad y poder ¿qué pasa? Amen. Caemos nosotros en esa información falsa, No tener conocimiento. sin conocimiento. Pero aprendí de eso y le doy gracias al Señor porque mi padre también fue mi pastor también. Después que se puso a pastorear, él empezó a pastorear y fue tremenda persona, tremendo hombre de Dios, el padre mío es todavía. Aleluya. Y le doy gracias a Dios por él porque todo lo que he enseñado yo, todo lo que aprendí de él que me enseñó a mí, pude yo enseñar a mis hijos. Amen. Y mi padre vive en Florida, él todavía ahora mismo no está pastoreando más nada, él se retiró del pastoreado. Pero todavía hablo con él siempre y él, una persona tremenda en el Señor, y siempre nos habla de la palabra y siempre me dice, tenemos que nosotros seguir buscando de él, que el Señor viene pronto. Y siempre él buscando y una persona tremenda. Amen. Pero le doy gracias a Dios por él porque si no era por la misericordia del Señor no estuviera yo aquí. Amen. Y me recuerdo que en el 2001 vi una tienda, se llamaba Christian Publications, una librería en Manhattan. Y yo fui a esa librería y fui con mi hermano, ustedes lo conocen, se llama hermano Aro. Okay. Mi hermano Aro fue con él, fuimos yo y él y fue mi esposa. Y compré un libro yo que nunca me olvida el libro. Y el libro en inglés se llama A Divine Revelation of Hell, o una divina revelación del infierno. Wow. Leí ese libro en el 2001. Y cuando leí ese libro, eso fue el Señor, me tocó para leer ese libro. Y cuando leí ese libro,
Ese libro lo que enseña es que una sierva del Señor, como el Señor la llevó allá al infierno, y como ella veía a los pastores, los evangelistas, los sacerdotes, gente allá abajo en el infierno, perdón, no en el infierno, porque el infierno todavía no existe todavía, es un lugar de espera, porque el infierno primeramente llega Satanás primeramente y Amén. the demons primeramente y eso. Está un lugar de espera, allá están, hay un lugar tormenta. de tormenta, exactamente. Pero leí ese libro y cambió mi vida porque dije, wow, Señor, yo no quiero pasar por eso. Y por ese libro que el Señor cambió mi vida, pude yo tener una relación con Dios en febrero de 2001 y estoy todavía ahora mismo parado en este día, Aleluya. Dios mío. buscando de su palabra y escribiendo su palabra, y le doy gracias a Dios por le doy gracias al Señor primeramente por mi padre, porque lo amo, lo amo, lo quiero tanto, mi padre, y un hombre tremendo hombre de Dios. Le doy gracias a él por lo que él fue y escuchó la palabra del Señor y permitió que él fue y le abrió la puerta de su corazón al Señor, y estoy parado yo en este día Amén. Aleluya. por lo que me ha enseñado, y le doy gracias a Dios porque por su misericordia, porque yo podía estar muerto, podía estar yo hace tiempo ya debajo de la tierra, y el Señor ha sido tan bueno. Y no paré ahí, gracias a Dios, estuve con mi padre, pastoreando a él. A mí, él fue mi pastor. Milito, todavía tu papá está vivo, ¿verdad? Sí. Él vive en Florida, y no está pastoreando todavía más nada porque se retiró. Pero estuve con él ahí, y lo que pasó fue que había una persona en la iglesia fue y trajo una división en la iglesia. La división en la iglesia me hirió mucho. Yo era diácono en la iglesia ahí. Okay. Fui diácono ahí casi por 6 o 7 años estuve diácono ahí. Y era una de las diaconisas. Ella fue y dividió la iglesia. Dios mío. Y era la mejor amiga de mi madre en la iglesia. Wow. Esa la hirió mucho a ella, la hirió mucho. Y cuando pasó eso, mi papá fue y se quedó con 2 o 3 hermanos y hermanas. Las otras hermanas y hermanos se fueron con la otra hermana. Wow. Y cuando pasó eso, estaba yo tan herido de lo que pasó que me fui. No quise más. No me fue lo que me dio el Señor. Pero de la iglesia. Sí, me fui de la iglesia de mi padre. Okay. Y llegué aquí a la iglesia Living Word. Living Word. Okay. Y en Living Word llegué aquí. Esto pasó a nosotros, a mí, mi esposa y mis hijos, en septiembre del 2005. Pasó esto. Y en ese tiempo yo conozco todavía, y conocía al obispo Eric. Amén. Hace tiempo, antes que llegara a los caminos del Señor, lo conocía yo a él. Y fui a la iglesia, a Alfa y Omega, lo visité ahí mismo, sabiendo que él estaba pastoreando, y fui ahí. Y cuando fui ahí, me recibió, gracias a Dios, con manos abiertas, y estoy aquí todavía ahora mismo. Aleluya. Y dándole la gracia al Señor primeramente, y poder tomar todas las instrucciones que el Señor le ha bendecido a él y nos ha enseñado a nosotros. Y estoy parado aquí todavía. Pero antes de eso, contando con mi padre, pude yo ir y estudié en la sinagoga, en la iglesia. Aleluya. Fui a la sinagoga por 3 años, 3 años ahí estudié. Me gradué del instituto ahí, y después regresé para aquí, a Living Word, y estuve aquí en inglés también, en el instituto también, de 3 años. Se lo hice aquí también. Y gracias a Dios ahora mismo puedo decir con el honor y la pasión que me da en el corazón de que enseño la palabra del Señor, y soy maestro por la gloria del Señor. Aleluya. Y el Señor me ha ayudado, me ha bendecido, me ha dado una familia tremenda, mis hijos, mi hijo y mi hija, que le doy gracias a Dios por ello. A mi esposa, que la quiero tanto y tanto, y siempre ella, una mujer tremenda, le doy gracias a Dios por ella. Amén. Que el Señor nos unió a nosotros, pero le doy gracias al Señor porque tanto que yo fui difícil en mi vida, y las veces que el Señor me ha guardado de la muerte, las veces que el Señor me ha dicho, no fue solamente esas 2 veces, el Señor me ha guardado de la muerte muchas veces, y por sueño también que el Señor le dio a mi madre. Wow.
y estoy vivo todavía. Aleluya. Misericordia. Es porque cuando el Señor tiene Plan. un plan con una persona, el Señor no es enemigo nada. Amén. Aleluya. Que se va a poner a hacer lo que Él quiere hacer. That's right. Pero le doy gracias a Dios porque estoy en los caminos de Él. Yes. Mi hermano Jason, gracias a Dios que oro por él siempre. Vive en Pensilvania, él, tremendo también hombre de Dios. Él. Yes, Jason. Oro yo por por mi hermano David, que el Señor lo guarde y lo cuide siempre. David. David, Pelotero, ¿no? yeah, Mira, vos. David siempre ha pasado mucho en su vida, David, pero cuando mi mamá falleció fue algo difícil para él, porque mi mamá, ella no falleció así. El Señor permitió que ella falleciera, pero fue que mi mamá en el hospital Lincoln, ella tenía 51 años cuando la mataron en el hospital. Dios mío. Wow, jovencita. Yeah. Y no fue algo fácil, no fue algo fácil porque, como dije yo antes, mi padre no sabía cómo hablar o señalar el amor. Yo me recuerdo que cuando yo entré en el cuarto a verla a ella, solamente él me dice a mí, ¿sabes que ella está muerta, verdad? Wow. Me dijo así, está muerta y se fue. No me abrazó, no me dijo nada, solamente me dejó ahí con ella. Y eso fue algo difícil para mí, bien difícil, porque después le puse yo la culpa al Señor. Cuando puse la culpa al Señor, en ese momento le dije, Señor, yo no voy a servirte más. Si me voy a llevar a mi madre, que te la llevaste en esa manera, que ya sufrió, permití que este hospital me la mate a mí, una mujer de 51 años, y después dejarla así muerta, y después, ¿para qué servirte? Eso fue mi mente en ese momento, ese fue el dolor que estaba hablando en ese momento, no fui yo que estaba hablando. Come on, testify. Porque mi madre murió en noviembre 28 de 2010. En ese momento también estaba yo en la academia de policía, también estaba yo. Y me puse la culpa yo mismo porque me recuerdo yo que el día antes ella llegó al hospital. Estaba ella hospitalizada, yo no pude ir a verla porque estaba trabajando 2 turnos. Estaba trabajando yo el turno de 4 a 12 y tuve que estar en el trabajo otra vez a las 7 de la mañana. Wow. Eso no era fácil, porque uno está en la academia, uno está haciendo el ejercicio y haciendo la academia en la clase y trabajando en el ejercicio. No era fácil. Yo no fui el día que llegué al hospital, pero fui el próximo día. Y un día, porque falté un día, ella cayó en coma, no puedo yo despedirme de ella. Dios mío. Esa culpa me estuvo yo encima y dije, ves, por culpa mía que no puedo yo ir a verla a ella, no puedo decirle yo cómo yo me sentía, el amor que yo tenía hacia ella, dándole la gracia. Y yo oraba al Señor porque estuve en coma 2 semanas, tuvo ella, y yo, Señor, yo sé que tú vas a salvarla, tú vas a levantarla, Señor. Pero algo antes de eso que el Señor le dijo a mi madre un año antes que se le iba a llevar. Dios mío. So, el Señor le había revelado a ella que se la iba a llevar. Sí. Ella me llamó y me dice, Junior, el Señor dijo que me va a llevar con él. Yo dije, mami, no diga eso, el Señor no va a hacer eso. Wow. Yo no le puse en mente eso. Pero no sé por qué el Señor se lo llevó a esa edad temprana, no sé, Él lo sabe. Amen. ¿Okay? Yo he aprendido que no puedo yo, le puedo hacer yo, como dicen en inglés, I can ask God the question, but I can't question God. Come on. Come on. So yo aprendí de eso, pero me tuvo tiempo de poder dejar ir ese dolor de mi madre, como ella falleció de este mundo, como el Señor se la llevó. Pero en ese momento, cuando ella fue y falleció, estaba yo en la academia de policía. Y después de que ella falleció, fue algo bien difícil, porque después me golpeé la rodilla en la academia. Y cuando me golpeé la rodilla no pude yo seguir adelante en la academia. Y eso fue algo bien difícil para mí. Wow. Porque una cosa es que el Señor no comparte su gloria con nadie. Come on. O con nada. Come on. Mi deseo de entrar en la policía fue para mí, era como una idolatría para mí. Dios mío. El deseo mío de entrar a la policía era algo tan y tan fuerte en mi alma que yo puse al Señor en segundo lugar. Dios mío, tu prioridad.
exactamente como el domingo. Wow. Y el Señor me dice, me recuerdo yo que, gracias a Dios por nuestra pastora, Wow. Pastor Kathy, Pastor Kathy, yes. me recuerdo ella que el Señor la puso ahí a ayunar por mí por una semana entera. Wow. Cuando ella terminó de ayunar, ella me explicó a mí, me dijo, el Señor puso a ayunar por ti, y el Señor me explicó a mí por qué es que Él te quitó el trabajo. Y me quitó el trabajo a mí, tuve yo fuera de trabajo por 5 años, Wow. sin poder trabajar. 5 años sin 5 trabajo. años Sí, sin yo me trabajar. acuerdo que él no estaba mío. trabajando. 5 años estaba yo sin trabajar y yo buscaba trabajo. Tenía yo experiencia trabajando en farmacia antes porque tenía también, trabajé en farmacia por 20 años. Yo tenía yo mucha experiencia, tenía experiencia con la policía y también estaba preparado con la escuela. Tenía yo, en ese tiempo tenía mi associate's degree, mi asociado tenía yo. Y aplicaba por trabajo, y aplicaba y nada, nadie me tomaba el trabajo, nada, Todo negado. todo. So, no podía trabajar. También mi esposa perdió su trabajo. Wow. Los dos sin Los trabajo. dos sin trabajo. Pregunta, ministro, ¿estabas trabajando como policía en aquel tiempo? Estaban sin trabajo. Sí, estaba sin No, trabajo. antes de perder el trabajo. Era Estaba en la policía. academia entrando Entrenando para ser sí, policía. entrenando, sí. So, lo que pasó fue que mi esposa fue, y perdone por el tiempo, pastor. No, so, dele, fluya. Es su día. Dale. oh, Aquí vamos para vigilia. Sí, no te preocupes. Alaba. eso fue, me pasó en enero de 2011. Fue 4 años, perdón, que estuve fuera sin trabajo. Y en ese momento no estaba entrando nada en mi casa. Wow. No había Mi entrada. madre falleció, la que yo iba donde ella me ayudaba mucho. Dios mío. Cuando recién casado, ella era la que me ayudaba yo con poder pagar mis biles porque estaba yo de 21 años, un hombre por fuera, por mi mente, era una mente de niño. Y mami era que te ayudaba. Mami siempre me ayudaba, mami y papi. Ok. Mami y papi, porque mi padre, o sea, fue tremendo hombre, todavía es un hombre tremenda persona, le doy gracias a Dios por él siempre, porque Amén. lo quiero mucho. Y perdí mi trabajo y no había nadie que me pudiera ayudar, nadie. Porque toda puerta se cerró, Dios mío. toda puerta. Estuve yo en mi casa y el landlord vino a mi casa, me dice, James, la gente, dije, se llamaba Nick. Yo dije, Nick, no, estoy tratando, voy a ver lo que puedo hacer. Tuve que yo ir y humillarme, tuve que ir al welfare. Wow. Y fui al welfare y apliqué por food stamps. Cuando apliqué a food stamps, tuve que aplicar para welfare. Y cuando iba y mi renta se acumulaba. Y se acumulaba mi renta y hasta que llegó la señal a la puerta, ok, An eviction. an eviction notice. Dije, Señor, pero aquí, así que tú me has llevado a mí hasta esta hora, Señor. Wow. Me llevaste a mi madre, perdí mi trabajo, mi familia, mis hijos son pequeños, ahora me voy a poner en un shelter. Dios mío. So, estaba el eviction notice en mi puerta y yo, Señor, tengo que ir a la corte para ver cómo voy a hacer ahora mismo. Iba yo al welfare, le llevaba los papeles y en ese tiempo estaba en los días bien frío y mi esposa lloraba. Y lloraba, dije, oh, James, pero ¿qué vamos a hacer nosotros, Señor? ¿Por qué nos ha desamparado el Señor nosotros? Le dije, baby, I don't know what to tell you. Yo abochornado, con dolor en mi alma, no sabía, no tenía o sea, la respuesta para la pregunta de ella. Y yo oraba al Señor y nada. Pero el tiempo pasaba y le doy gracias a Dios que el Señor tocó mi landlord porque Él nos llevaba a la corte nosotros, pero nunca me fui de mi apartamento. Estuvo todo en mi apartamento. Mi miedo era llegar a un shelter con mis hijos, con mi hija pequeña. Mi hija ella es mayor, pero era más jovencita ella. Y mi hijo también y mi esposa. Está en un lugar donde lo que pasa en los shelters, las cosas que pasan feas. Correcto. Y a perder yo todo. Y yo, Señor, pero así tú me vas a llevar, así que tú me quieras hacer, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo ahora mismo? Iba a welfare, nos rechazaban nosotros, no pudimos hacer nada. Estábamos nosotros peleando con ellos, íbamos allá, ella lloraba, mi esposa, y no sabía yo, el bochorno como hombre, uno tiene que suplir para su familia. Y no podía yo hacer nada. Pero gracias a Dios que el Señor fue y nos dieron ellos, ok,
me vamos a ayudar. Fui a un programa que se llama Christian Charities, o Catholic Charities, perdón, Catholic Charities fui. Y cuando fui a Catholic Charities, la señora vio mi caso, el caso de mi esposa y mis hijos, dijo que te vamos a ayudar ahora mismo. Esto fue como en el 2012, si no me equivoco. Un año después, ellos fueron, gracias a Dios, y pudieron ellos, nos pagaron la renta que nosotros me faltaba de pagar porque estaba yo en arrears, rent arrears, que debía mucha renta. Wow. Fui y pude aplicar al welfare fue, nos aceptó a nosotros, pero mira que Dios es tan y tan bueno, el Señor, porque Come on. sí era algo difícil en el principio, pero en ese tiempo que estuve yo fuera, el Señor permitió que yo fuera para atrás para la escuela. Pude terminar la escuela, la universidad, Come on. me gradué con mi bachelor's degree. Aleluya. Y cuando me gradué con mi bachelor's degree, Come on. el Señor me abrió la puerta de poder entrar en corrections. Come on. Pude lograr lo que yo sentía en mi corazón de hacer. Pero haciendo la voluntad de Dios primero. Exactamente. Come on. Porque en ese tiempo sí el Señor, le doy gracias a Dios por eso que, como dije el pastor Gabriel, un pastor de tanto amor, le doy gracias a Dios por el pastor, el obispo Eric. Amén. Aleluya. Porque en los momentos que yo estuve en esos tiempos difíciles, en los tiempos que yo no podía pagar mi renta, Él me dio de su bolsillo propio, Come on. su dinero, Testify. Él me dio su renta para pagar mi renta. Aleluya. Cuando mi madre falleció, que no tuvimos nosotros el dinero de poder pagar el entierro, nada para ella. Él fue que hizo todo y pudimos nosotros buscar y hacer todos los trámites para hacer para ella, para poder enterrarla, para poner en la canasta, todo, en el casque. Él fue y Pastor Cathy fueron ellos que me ayudaron a nosotros. Aleluya. Y el Señor nos puso a ellos en nuestra vida y por ellos mismos que le doy gracias a ellos. Por eso le debo tanto a ellos. No hay palabra para darle la gracia a ellos. Aleluya. Pero solamente le doy gracias al Señor primeramente porque en la obediencia de Él pude yo aprender de cómo ser obediente, aprender un hombre y una mujer de Dios. Aleluya. Y no lo digo yo mucho porque esto es yo mismo, James Aponte, esto soy yo. Yo no soy una persona que me gusta hablar mucho de personas, darle a la persona, poner a la persona en alta estima. No, me gusta enseñar a la persona. Come on. Enseñar a la persona, estar ahí, ser obediente y ayudar. Así me ha enseñado a mí. Porque en el hablar las palabras, uno las habla, pero lo que pasa, el hablar en esas palabras en ese momento salen hacia afuera y después no se oyen más. Come on. Pero en el hacer de uno, que uno aprende como otra persona es. Uno aprende, como decía el ministro Delgado, que uno predica en cómo uno hace las cosas, como Bernabé. Él lo que hizo y gracias a Dios por él y con el Señor nos tocó a él, el Señor le dio la fuerza a él, estoy yo aquí todavía, he aprendido yo de él y de Pastor Cathy, siempre me fascina oír la palabra que ellos predican, he aprendido yo a predicar y enseñar y hay tanto más que me falta de aprender, porque yo no sé nada. Y no tengo nada, pero me encanta de oírlo a ellos y porque el Señor lo ha puesto a ellos enfrente de nosotros y le doy gracias por ellos mismos. Y le doy gracias a Dios porque el Señor lo bendice de ellos tantamente que el Señor lo bendice a ellos, las bendiciones de ellos son las bendiciones de nosotros. Come on. Aleluya. Y le doy yo gracias al Señor porque lo que he aprendido yo en mi vida es poner su fe en el Señor. El Señor permitió que yo fuera y terminara la universidad. El Señor no permitió que yo llegara a un shelter o nada. Yo, mi esposa y mis hijos pudimos hablar de eso ahora mismo. Nos reímos nosotros porque nosotros no lloramos. Nos reímos porque nosotros pasamos. Porque dice ella, no por nada, dice ella, James, pero nosotros no teníamos nada en el banco. No teníamos poder pagar la renta. Pero siempre teníamos nuestros celulares y siempre teníamos ropa buena todavía, siempre. Aleluya. Yo dije, Señor, gracias. Wow. Es que el Señor hace la cosa, el Señor la hace bien, la hace buena. Amén. Pude yo llegar, gracias a Dios, a Corrections. El Señor, yo me recuerdo que pude buscar un trabajo antes de llegar a Corrections. El Señor me permitió poder trabajar en una farmacia.
Y trabajé en la farmacia como por 4 meses solamente. Y después me llamaron de la academia de Corrections y me dijeron, ok, te vamos a llamar, te llamamos nosotros, ahora queremos que tú sigas el proceso para poder llegar a la academia. Eso fue que me llamaron en mayo de 2015 y en agosto de 2015 pude yo entrar a la academia de Corrections y entré ahí y me gradué de la academia en diciembre y trabajé yo, me recuerdo que mi primer mes fue en el mes de diciembre allá en la cárcel y no fue, lo que yo vi allá adentro, mi hermano, no es algo fácil. Fuerte, fuerte. Fue cosa lo que yo vi adentro. Yo no comparto muchas veces con lo que yo vi adentro, pero sí tenemos que orar por los presos, Dios mío. orar por ellos, porque lo que pasa es que Amen. yo vi, como un humano trata a otro humano, no es fácil. Ay, ay, ay. That's lo que right. no era, pasando ahí la ganga, los Bloods, los Latin Kings, Terrible. los Trinitarians. Y cuando trabajaba yo, estaba yo el oficial solamente y siempre trabajaba yo en la cárcel y siempre habían como 40, 50 presos, era yo solo, yo trabajaba, estaba yo en cargo de ellos solamente. Wow. Y trabajando con ellos muchas veces yo he visto a gente que soportaban ellos mismos la cara, yo vi mucha gente con tajos en la cara abierta, era algo, pero algo Wow. bien, bien difícil. Era un lugar bien oscuro en el sentido de la atmósfera de demonio que había en ese lugar. Yeah. Y yo trataba de poderle ser luz en las tinieblas, pero en la fase, porque me ponían a trabajar tantas horas. Trabajaba yo 17, 18 horas al día, 4 veces a la semana. Wow. Me pasaba yo allá adentro, si uno allá adentro, trabajando eso, casi no tenía yo tiempo de poder buscar del Señor. Pero el Señor me permitió hacer eso porque el Señor me dice, te di yo lo que tú querías, ahora para que tú veas cómo es para qué. Cuando yo entré a trabajar ahí, yo pude darle gracias al Señor porque Él fue me pidió, y no me permitió entrar en la policía. Porque pude yo ver primeramente, first hand, cómo es trabajar en un lugar así. Right. Estaba cambiando yo, mi mentalidad estaba cambiando, mi persona de ser me estaba cambiando. Cuando trabajaba yo en la cárcel, estaba una persona bien agresiva, era yo. Porque me vienen ellos los presos y tuve que poner yo a ponerme fuerte con ellos. O sea, tenías que cambiar tu temperamento para que no pudiera ellos agredirte. Tenías Exactamente. que ser fuerte. en todo. Exactamente. Estuve yo a punto de pelear allá adentro con ellos. Estuve yo a punto muchas veces cuando tenía que yo hacer, cuando habían pelea allá adentro, tuve que yo ponerme El medio. en el medio. También me tenía que poner yo el equipo de Riot Gear. Wow. Y cuando corría a estos lugares a hacer arrestos allá adentro, porque uno hace arrestos allá adentro también, uno lo lleva a uno y poner fuerza a esta gente y ponerme fuerte con ellos. Y cuando salía de allá afuera, tenía yo también cuando yo trabajaba yo, estaba en la calle con un arma de fuego, tenía mi placa. Y yo vi que yo cambié una vez, que estaba yo en la 149 y Southern Boulevard y un taxista me dice algo y me salió con malas palabras el taxista. Y cuando me salió a mí con esas malas palabras, yo sé que mi placa tenía mi pistola en la mano y me salí, yo quería ya pelear con el hombre. Y yo, Señor, Padre, este no soy yo, Señor. Este no soy yo, porque yo pude ir y quitarle la vida a una persona y sin pensarlo bien. Por un enojo. Por un enojo, exactamente. Por una palabra. Y cuando saqué mi placa, el hombre me pidió perdón y yo fui con esa... Ira. Exactamente, con esa ira. No quería seguir a golpear a ese hombre, quería yo. Y ese no era yo porque yo no soy una persona violenta, no soy así, no. A mí me gusta mejor hablar con la persona y arreglar los problemas, pero en ese estaba yo cambiando. Cuando pasaba con mi esposa en la calle, siempre la tenía yo aguantada la mano porque no quería yo que vieran uno de los presos en la calle y querían hacerle yo daño a mi familia o algo. Eso siempre estaba yo con mi arma de fuego. Mis hijos siempre no les gustaba que yo la cagara conmigo, pero yo dije, primeramente, yo me voy a llevar a uno de ellos antes que yo me hagan algo a mí. Yo decía así. Wow. Y eso es una mentalidad de una persona cristiana, ¿no? Estaba yo así cambiando mi mente, estaba cambiando y estaba siendo una persona que yo no quería ser. Y me recuerdo yo que estaba trabajando un doble turno
Era mi último día de trabajar y eran las 4:30 de la mañana. A esa hora yo le tengo el desayuno a los presos, a la cárcel. Cuando el desayuno llega, uno va, uno cuenta la cantidad de comida que hay ahí y uno va y hace todo. Pero en ese día trabajé yo en una área donde yo se llamaba, uno cuando trabaja, uno está en un lugar siempre, o ese lugar que uno trabaja, uno lo llama your house. Es su casa, lo llaman ellos. So, yo trabajaba en una área que se llama 13 y 15, Upper 13 and 15. Yo estaba trabajando yo ahí mismo y a donde la casa que yo trabajaba era una cárcel máxima, a donde tenía la gente donde que iban a ir para el estado, que era gente que mataban gente y no eran gente muy buena. Yo me recuerdo yo que yo solamente abrí una puerta y la puerta se me toqueó. So, cuando le puse fuerza a la puerta para abrirla, sentí algo en mi hombro izquierdo, que algo algo me explotó en el hombro. Y dije, wow, qué dolor. Me cogió un dolor en el hombro y me bajó y fue un dolor bien, bien fuerte. Pero yo estaba trabajando y dije, anyway, déjame dejarlo así. Cuando me pasó eso, ese día fui a mi casa, fui al supermercado a comprar unas cosas para llevarla a mi casa. Y cuando cogí una funda no pude cogerla. El dolor que me cogió el hombro. Fuerte. Sí, el dolor me bajaba en el hombro así, no podía coger la funda. Dije, wow, ¿pero qué pasó? En jalar la puerta así lo que pasó fue que I tore my rotator cuff. En el hombro, vi un tajo en el músculo del hombro. Se lo lastimó. Sí, y lo que pasó fue que cuando me lastimé así, tuve que ir a una operación. Wow. Y cuando me operé así, estuve fuera de corrections. So, en ese tiempo que estuve afuera, pude yo analizar cómo estaba cambiando yo, cómo no me hacía falta la cárcel. Wow. En ese tiempo que estaba afuera, el Señor fue y tocó mi corazón. Yo no quise regresar para atrás. Dios mío. No quise regresar y dije, Señor, pero yo no quiero ir para atrás, estar en ese lugar otra vez. Ya no tenía el deseo de No volver. tenía el deseo más, no. Yo fui y me recuerdo cuando uno trabaja para la policía, uno trabaja para corrections. Cuando uno está fuera del trabajo, así uno está trabajando y uno está en su casa, ellos le envían capitanes o sargentos a su casa para ver si tú estás en tu casa. Dios mío. Y si uno no está en su casa, ellos van y te dan, they write you up. Wow, that's crazy. So, yo me recuerdo que yo fui a la iglesia y me llama el sargento, ¿dónde tú estás? Yo dije, oh, wow, y es para la iglesia. Si tú no llegas ahora mismo aquí, I'm going to write you up. Y cuando ellos te van y te escriben, Wow, uno lo que pasa, uno pierde el día de vacaciones y uno puede perder su trabajo. Cuando me dijo eso, dije, yo no puedo más, no puedo más. Dios mío. El próximo día yo fui y dejé el trabajo. I resigned. Dios mío. I resigned. I can't do this no more. Pero el Señor me bendició con el trabajo que tengo ahora mismo ahora. Aleluya, ya Porque Dios tenía algo planeado. Algo el Señor tenía planeado. O sea, el Señor lo utilizó al hermano Tiro. Y el hermano Tiro, el Señor y gracias por él, él me dijo antes de un trabajo, de trabajar con la ciudad, y me llamaron del trabajo, y cuando me llamaron yo fui, apliqué y me aceptaron rápidamente. Aleluya. Y cuando me aceptaron, gracias a Dios, es un trabajo tremendo porque en este trabajo no solamente hago más dinero, Más dinero. Aleluya. mejor beneficio, Aleluya. de lunes a viernes 7 a 3, Aleluya. Saturday and Sunday off. Come on. Yeah. Y I'm always out on the field, trabajo afuera en la calle. Y también me dan ellos un carro, el carro de la ciudad me lo dan ellos. Yo no utilizo mi carro yo propio. Aleluya. Y tiene tiempo para venir a la casa de Dios. Exactamente. Y también lo que me bendice a mí, lo que me encanta a mí es que soy inspector de la escuela. So, cuando voy a diferentes lugares, diferentes yardas para poder inspectar la guagua de la escuela, siempre yo tengo que estar allá, depende del día. Algunos meses empiezo a las 5:30 de la mañana o empiezo a las 7. Pero la bendición de eso es que cuando uno está esperando ahí, uno tiene como 1 hora o 2 horas. Y yo voy, gracias a Dios, y aplico ese tiempo para estudiar la palabra. Aleluya. Lo que Dios hizo fue que te planeó para que tú puedas tener más tiempo con Él. Exactamente. El deseo que tú tenías era tu deseo, pero los planes de Dios eran diferentes. Amén, exactamente. Y no solamente, yo tuve una conversación con el ministro, él predicaba cuando le iba a la gente, a la guagua,
Me acuerdo que él me conversaba conmigo junto cuando fui a su querida casa. Él le predicaba a los mismos de la guagua que él iba a Es que el supervisar. plan de Dios es tremendo. Cuando Dios tiene un propósito, por más que tú quieras correr, siempre el propósito de Dios se va a cumplir. Le doy gracias a Dios, sí, porque todavía yo tengo algo que me encanta. Salud. Thank you, sorry. Yo no puedo irme cuando voy, inspecciono la guagua, hago lo que tengo que hacer y me encanta siempre. Yo le digo a los choferes y a las matrons, no me puedo ir antes de dejarles saber que Dios le bendiga siempre, que Cristo lo ama a usted, le digo yo siempre, y les predico de la palabra. Y por la gloria del Señor, sí, porque solamente yo soy, como dice, I'm just a vessel, Amén. que el Señor lo utiliza. I'm just a vessel. Yo no soy, no es para mí, no. Yo solamente soy lo que el Señor utiliza y le doy gracias a Dios por él, pero... Amén. James, aquí tengo una pregunta que me acaba de hacer el obispo. Ujú. Dice que le pregunte a usted qué pasó cuando usted estaba en la farmacia y tú le preguntaste a él que quería irte de lonche Oh, yes, me recuerdo, yes. y él te dijo que no. Sí, me recuerdo yo, sí, trabajaba yo con el obispo en la farmacia, en la 153 y Corland. Trabajamos nosotros, era como a las 3 de la tarde. Iba a buscar yo lonche y el obispo me dice, James, no vayas todavía, quédate aquí un momento. Y cuando me quedé hacia atrás, en ese momento que me quedé hacia atrás, como 3 segundos, había un carro pasando, a shootout, a drive-by shooting. Si una persona pasó un vehículo, se pudo tirar tiro y le dieron un tiro a un muchacho en la misma esquina, a donde yo iba a estar yo, Cogiendo lonche. Dios mío. el Señor me guardó la misma. Y el obispo te había dicho que no fuera. Y el Señor utilizó al obispo, y en el momento el obispo me dijo que me quedara ahí, fue que el Señor utilizó a él y pude yo estar. Aleluya. Que cuando Dios tiene un plan y un propósito, no hay diablo ni demonio que pueda detener ese propósito. Aleluya. James, wow, qué tremendo testimonio, ¿verdad? Que el ministro James tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron con su testimonio? Yo me imagino que todavía hay más que tenemos que oír, ¿verdad? Y hay mucho más, sí, pero esto es lo que el Señor te va a dar. Amén. Lo que el Señor nos ha dado para el día de hoy, ¿verdad? Y si tenemos que invitarlo, lo vamos a invitar de nuevo para seguir oyendo, ¿verdad? Fuimos bendecidos, ¿verdad? Yo simplemente quiero ya antes de terminar, ¿verdad? De aquella gente, a lo mejor esa persona que se han criado en un hogar, a lo mejor que han crecido así con un padre que, ¿verdad? No le ha enseñado ese amor, no le ha enseñado ese cariño. Y me impacta porque aunque tú creíste en ese ambiente, ¿verdad? Que no pudiste tener ese amor de tu padre. A lo mejor tú tienes tu hijo ahora, Joshua. Y yo me imagino que ahora a lo mejor tú le estás dando ese amor, ese cariño, porque Cristo ha cambiado tu vida. Asimismo como cambió la vida de tu padre, porque después que él aceptó a Cristo, comenzó a pastorear, comenzó a ser una nueva criatura, ¿verdad? ¿Qué consejo que tú le puedes decir o oración que tú puedes darle a aquellos, ¿verdad?, que nos están viendo y a lo mejor han vivido una vida así, ministro, como usted, que han pasado por esa experiencia, a lo mejor ha sido sexualmente pasaron, abusado, ¿verdad? Y a lo mejor se sienten perdidos, se sienten que no saben qué va a hacer, o a lo mejor estén pasando por una ambición, a lo mejor no tienen trabajo ahora mismo, a lo mejor han perdido todo en su vida y no hallan qué van a hacer. ¿Qué consejo tú puedes darle a esa persona que también tienen hambre y sed de buscar palabra de Dios? ¿Qué consejo tú puedes darle? Yo el consejo que le doy, que uno no pierda uno the hope in the Lord, sí, no pierda la fe en el Señor. Porque el Señor sí nunca te dejará pasar por algo que usted no podrá, ¿sabe?, sobrepasarlo o sea, to make it Aleluya. through. Yo aprendí eso, que el Señor me permitió eso en mi vida, pues fue una lección para mí, que yo pude entender que el Señor no se pone en segundo lugar. Y el Señor sí castiga, pero el Señor bendice. Y el Señor me dio mucho más de lo que yo podía imaginar. Y le doy a la persona el consejo que no permita que el enemigo ponga ruido en tu oído, que el Señor te ha desamparado. No, el Señor te está preparando por algo mucho más mejor. Come on, aleluya. Y el Señor lo que está haciendo es abriendo puertas, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Amén, aleluya. Ministro, si nos permite, queremos elevar una oración, ¿verdad?
a aquella persona, ¿verdad? Que usted acaba de darle ese consejo, llevarle una oración de parte de Dios diciéndole que Dios está con ellos, que no pierdan la esperanza, que sigan con la cabeza para arriba, que Dios tiene un plan que se va a cumplir en el tiempo de Dios perfecto. Solamente tiene que hacer su fundación, seguir para adelante, poner a Dios enfrente y Dios se encargará de todo. Ministro, si usted puede llevarnos en oración, ¿verdad? Mientras nos despedimos y cerramos el culto en el día de hoy. Heavenly Father, my Lord Jesus, I give you glory and I give you honor, my God. I thank you for this day, my Lord, for allowing me, my Lord Jesus, to be able to share, my Lord, your glorious things you've done in my life, my God, Jesus. But my Lord, I don't want to only think about what you've done in my life, my God, but I want to profess, my Lord Jesus, what you're going to do in my brothers' lives and my sisters' lives, my Lord, Jesus. out there that are listening to us on the internet and those that are here today, my God, Jesus. Hallelujah. That though it may look grim to them today, my Lord Jesus, but my Lord, you are fixing things, my God, Jesus. You're already there at the solution, my God. You already done everything, my Lord Jesus. I just pray for my brothers and my sisters, my God, that once they get there, my God, they can see, my Lord Jesus. But throughout their way there, my Lord, that their faith grows more in you, my God, Jesus. I pray for covering over their lives, my Lord Jesus. Jesus. I pray for new strength, my God, Jesus. I pray, my Lord Jesus, that you give them, my Lord Jesus, that hope, my Lord Jesus, that they can see, my Lord Jesus, that you have healed the yesterday, my Lord Jesus, Yes, that you're Lord. giving them a better today, my Lord Jesus, and a much greater tomorrow, my God. But we have to go through today, my Lord Jesus, that though we go through the tears right now, my Lord Jesus, there is joy, my Lord, and there is peace in you only, my Yes, God. Lord Not the way the Jesus. world gives, my Lord Jesus. My Lord, I ask you, my Lord, that you bring us all home to us, safely home, my Lord Jesus, and that we don't depart from you. We departed from your temple, my Lord, but we're not departing from your presence, my God. That you cover us, my God, and you bring us all home safely, my God, Jesus, and that you continue, my God, to bless us, my God, and to instruct us more and more in your word, my King. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.